Hemos llegado ya para la preparación al domingo 16 del tiempo ordinario. Estamos en la lectura según San Marcos. Estamos en el capítulo 6, los versículos 30 al 34. Dice el texto: En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes solos a un paraje despoblado a descansar un rato, porque los que iban y venían eran tantos que no les quedaba tiempo ni para comer. Así que se fueron solos en barca a un paraje despoblado. Pero muchos los vieron marcharse y se dieron cuenta de todos los poblados. Fueron corriendo a pie hasta allá y se les adelantaron. Al desembarcar, vio un gran gentío y se compadeció, porque eran como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Hasta aquí el relato del Evangelio. Quien trabaja tiene necesidad de tomarse algún momento de reposo, y la actividad apostólica, como dice Pablo, quien durante muchos años se ha dedicado a ella, dice él, es un trabajo duro, tal como está en 2 Corintios 11:23. Es por eso que al regreso de la misión, los apóstoles son invitados por Jesús para descansar un poco. El incidente en sí puede parecer bastante trivial, pero el evangelista lo narra porque contiene mensajes importantes para los discípulos de Cristo. Acerquémonos a la primera parte. Son los versículos 30 al 32. Vienen presentados a los apóstoles, que regresan satisfechos de su misión. Se reúnen en torno al Maestro y le dan cuenta de todo cuanto han hecho y enseñado. Después de escucharlos, les invita a reunirse con él aparte a un lugar desierto, lejos de las multitudes. La escena de Jesús con los discípulos, que se aparta con sus discípulos, se repite con frecuencia en el Evangelio según San Marcos, y siempre prepara una revelación importante. Después de haber narrado las parábolas a la gente, Jesús en privado explica cada detalle a los discípulos, tal como está en Marcos 4:34. Lejos de las multitudes, aparte, dice el texto, cura al sordomudo de Betsaida, Marcos 7:33. Lleva a Pedro, Santiago y Juan aparte, solamente ellos, al monte de la transfiguración, Marcos 9:2. Es pues en privado que responde a los discípulos que piden explicaciones sobre el fin del mundo, Marcos 13:3, y la razón por la que no pudieron expresar también a un demonio, como está en Marcos 9:28. En nuestro texto, la expresión aparte se repite 2 veces y viene acentuada por el hecho de que Jesús y los 12 se encuentran solos en una barca que lenta y silenciosamente se adentra en el lago. El primer mensaje, el más simple y directo. Marcos quiere dirigirlo a aquellos que en las comunidades cristianas tienen la responsabilidad de la presidencia y del anuncio de la palabra de Dios. Quiere que comparen su celo apostólico con los 12 y aprendan a servir a los hermanos con tanta dedicación y tanto amor como para no tener tiempo ni siquiera para comer. El mensaje principal es, sin embargo, otro,
y hay que captarlo en la expresión aparte, que da el tono a todo el texto. El servicio a la comunidad requiere muchos esfuerzos y una gran generosidad, pero hay que estar atentos porque fácilmente puede convertirse en una actividad frenética, valorada según los criterios de la productividad empresarial. Entonces se corre el riesgo, incluso entre los misioneros más generosos, de perder el contacto con el dador de trabajo, que es con Cristo y su palabra. Los apóstoles se reúnen alrededor del Maestro y evalúan juntos lo que han hecho y han enseñado. Muestran lo que debe ser el punto de referencia de toda actividad apostólica. Antes de llevar a cabo cualquier proyecto, es necesaria una sincera confrontación con el Maestro para recibir las instrucciones sobre la tarea a realizar y sentirse enviados por Él. No se pueden desarrollar programas sin una referencia constante al Evangelio. Las opciones e iniciativas que no nacen de la oración, de la meditación y de la reflexión comunitaria de la palabra de Dios corren el riesgo de ser dictadas por criterios humanos. Detrás de la pantalla, de instituciones benéficas y caritativas, se ocultan a veces objetivos menos nobles, ambiciones, intereses personales, voluntad de competir, de imponerse, de hacer proselitismo. Es cierto que toda la vida es oración, que Dios se encuentra en los pobres, que en el servicio al prójimo se realiza en el nombre de Cristo. Sin embargo, si no nos reservamos espacios y momentos de silencio en los que permanecer a solas con el Señor, si no nos separamos de las gentes y de las actividades que nos absorben todo el tiempo y todas las energías, terminaremos por atrofiarnos. Incluso durante la realización de los programas apostólicos, debemos en todo momento dejarnos interpelar por Cristo. Nunca puede faltar la referencia a su palabra y, terminado el trabajo, retirarnos aparte para evaluar con Él como lo hicieron los 12. La labor realizada siempre se evalúa a la luz del misterio de Cristo. Como siempre se dice, ¿verdad? ¿Qué haría Cristo en este momento? Y los apóstoles son conscientes de no solo de representarle, sino de hacer posible realizar la obra como si el mismo Cristo lo estuviera haciendo. Así que solo quien procede así puede estar seguro de no encontrarse en el riesgo de correr o haber corrido en vano, como expresaba San Pablo en Gálatas 2:2. El descanso de Jesús y los apóstoles no duró mucho, solo el tiempo de la travesía del lago. Así que pasamos a una segunda parte del texto, versículos 33 al 34. Ya los vemos de nuevo en medio a la gente que llega de todas partes. Los esperaban en la orilla. Los ocupantes de la barca representan a la comunidad cristiana que, después de haberse tomado un buen momento para reflexionar sobre sí misma y de estar con el Maestro, ahora vuelve al servicio de los demás. Su apartarse no ha sido una fuga, sino un momento de recarga espiritual. Cuando son portadores de una palabra divina que infunde esperanza y comunica la salvación, los discípulos son siempre esperados con impaciencia y acogidos con alegría. El encuentro con la gente suscita en Jesús una reacción emocional tan fuerte que, para describirla, el evangelista utiliza un término griego, explagnizomai,
que exprime un sentimiento de compasión tan intenso y profundo que solamente puede ser experimentado por Dios. En la Biblia indica el gesto tierno y amoroso del Señor que se inclina sobre el hombre para vendarle las heridas. San Marcos ya ha destacado en Jesús este sentimiento cuando un leproso de rodillas, dice, le pide la curación y de nuevo lo detectará en el encuentro con las multitudes hambrientas. Dice Marcos 8:2, me compadezco de esta gente, ya que llevan 3 días junto a mí y no tienen que comer. La reacción de Jesús revela la ternura de Dios ante el dolor del hombre. Cuando las miserias, los males, el dolor son causados por nuestros propios pecados, la reacción espontánea y natural es aceptar las consecuencias que se esperaban. Pero si se trata de los pecados de los otros, podemos llegar incluso a invocar el castigo divino como aceptada expresión de justicia perfecta. En la emoción de Jesús, la comunidad cristiana descubre el único sentimiento que también ella debe mostrar, siempre y solo la misericordia. El evangelista completa la escena con una imagen de belleza y dulzura incomparables. Se compadeció porque eran como ovejas sin pastor. Versículo 34. La imagen alude a varios textos del Antiguo Testamento. La primera referencia es a la oración que a la conclusión de la salida de Egipto Moisés dirigió al Señor, preocupado pues por el temor de que después de su muerte Israel pudiera quedarse sin un guía. Imploró esta gracia. Eso está en Números 16-17. Que el Señor Dios de los espíritus de todos los vivientes nombre un jefe para la comunidad, uno que salga y entre al frente de ellos, que los lleve en sus entradas y salidas, que no quede la comunidad del Señor como oveja sin pastor. Es la expresión de Moisés. La imagen hace referencia también a las acusaciones de los profetas contra los guías que llevaron al pueblo a la ruina. A no tener pastor, mis ovejas se dispersaron y fueron pasto de las fieras salvajes, y vagaron sin rumbo por montes y altos cerros, se dispersaron por toda la tierra sin que nadie las buscase siguiendo su rastro. Y al famoso salmo, el Señor es mi pastor, nada me falta. Retomando la imagen del pastor, Marcos muestra en Jesús al guía enviado por Dios en respuesta a la oración de Moisés y como el cumplimiento de las promesas hechas por boca de los profetas. En Israel había en tiempos de Jesús quienes se presentaban pues como pastores. Eran los escribas, los fariseos, los rabinos, los líderes políticos, el rey Herodes, pero esto es solamente se apacentaban a sí mismos, no al pueblo. Jesús es el verdadero pastor, porque revela un corazón sensible a las necesidades de las personas, un corazón que inmediatamente percibe de que el alimento tienen hambre y de que de agua pues tienen sed. Tiene en mente las palabras del profeta. Miren que llegan días, oráculo del Señor, en que enviaré hambre al país, no hambre de pan y sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Irán errantes de este a oeste, vagando del norte a sur, buscando la palabra del Señor y no la encontrarán. Lo dice Amós 8, 11 al 12.
Los dirigentes del pueblo no fueron capaces de satisfacer esta hambre y esta sed o más. Con sus falsas doctrinas habían conducido al pueblo a la desbandada. Jesús entonces comenzó a distribuir su pan, el doble pan, la enseñanza que nutre la mente y el corazón y la comida que alimenta el cuerpo. El texto de hoy concluye señalando que Jesús se puso a enseñarles muchas cosas. No se ha desanimado, no ha arremetido contra los responsables de la penosa condición a que habían reducido al pueblo. Se ha puesto a enseñar porque es sobre todo el pan que el hombre necesita. Conscientes de eso, pues los cristianos debemos de responderle al Señor con esta actitud, pues de un conocimiento sincero al mensaje de Jesucristo y luego alimentar a tanta gente que anda con el deseo de conocer la palabra de Dios. Veamos cuánto necesitamos tener este incentivo para poder ser miembros de equipos misioneros en las parroquias, que así como Jesús ha tenido el detalle de enviar a los apóstoles, de evaluar lo que han trabajado, de descansar un poco, también en la iglesia debemos hacerlo, ir a la misión, evaluar lo que hemos hecho y ponernos en el encuentro con el Señor. Bien bonito mensaje que el Señor nos da, porque Él pues vela sobre nosotros porque andamos, dice, como ovejas sin pastor, pero nosotros somos conscientes de que Él es nuestro pastor. Gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.